Hmm, los números despejan no son lo que esperábamos. Bueno, ya ni modo, lo intentamos. ¡No, Niva! ¡También estamos trabajando en otros juegos! Me jodés. Hola gente, ¿cómo están? En el último video les prometimos que íbamos a hablar del otro juego en el que estábamos trabajando. Así que acá estamos. Es nuestro orgullo poder presentarles... Ghost Tag. Pero, ¿qué es Ghost Tag? Como la mitad de su nombre lo indica, es un juego donde se juega a la mancha. Pero, ¿qué es la mancha? La mancha es, como le decimos en Argentina, al juego conocido como las trades, o el pilla pilla, o el pega pega, o el tula, o las atrapadas, o la ere, o la pinta. Básicamente el clásico juego de persecución que jugábamos en la escuela. Volviendo a qué es Ghost Tag, como la otra mitad de su nombre lo indica, es un juego protagonizado por fantasmas. Eso quiere decir que los jugadores pueden volverse invisibles y poseer objetos, lo que da lugar a un montón de situaciones divertidas. En este video les vamos a hablar de cómo surgió, las dificultades que atravesó y en qué estado se encuentra ahora. Allá por noviembre de 2021, participamos en la Spoopy Game Jam. Este fue un evento de 2 semanas en donde había que hacer un juego que sea... Miura, ¿qué mierda es Spoopy? ¡Ah! Spoopy. Había que hacer un juego con temática de Halloween. Este tenía que ser multijugador local u online, pero hacían mucho énfasis en que sea online. También anunciaron que había premios en metálico, y como somos 2 muertos de hambre y nos gusta Halloween, obvio que decidimos participar. Estuvimos un par de días trabajando sobre una idea que se nos había ocurrido. Era un juego asimétrico multijugador online, en donde un jugador controlaba a un humano que tenía que escapar de una mansión, mientras que los otros jugadores controlaban a fantasmas que eran invisibles y podían poseer objetos para lanzárselos al humano y evitar que éste escape de la mansión. Era una idea interesante, la estuvimos trabajando durante una semana aproximadamente, testeando ideas de gameplay, haciendo conceptos, diseñando los personajes, probando mecánicas y todas esas cosas que ustedes saben que conlleva. Pero al terminar la primera semana, nos dimos cuenta de algo muy importante. Uno pensaría que hacer un juego online es como andar en bicicleta o trepar un árbol. Pero resulta que en realidad es como hacer malabares con motosierras o pelear a mano limpia contra un oso. Es jodido de cojones. Tan jodido que efectivamente tuvimos que abandonar la idea. Entonces, medio que tuvimos una pequeña crisis existencial porque de repente nos habíamos quedado sin juego que presentar. Lo típico en nuestra vida. Así que ahí estábamos, sufriendo como de costumbre, cuando de repente el creador bajó del cielo y nos dio una idea salvadora. Y si hacen una mancha, muchachos, a todos les gusta la mancha. Así que en unas horas, Miura se programó una mancha simple usando mecánicas y assets que teníamos dentro de nuestro juego de fantasma fracasado. Esta consistía únicamente en 2 personajes jugando a la mancha, que podían dashear y hacerse invisibles. Ya jugar a la mancha era divertido, pero con estas 2 mecánicas pasó a ser un juegazo. Luego, adaptamos la mecánica de poseer objetos a este nuevo juego, y entonces pasó de ser un juegazo a ser un juegardo. Entonces, gracias a esta grata sorpresa, en ese momento procedimos a dar lo que coloquialmente se le llama un volantazo furioso. Teníamos solamente una semana para hacer la mancha de fantasmas, pero estábamos listos para el desafío. Obviamente no íbamos a poder hacer un juego online, pero estábamos seguros de que podíamos hacer un gran juego couch party. Y bueno, al final terminó siendo una semana muy tranquila de trabajo, sin ningún tipo de sobresaltos, en donde finalmente logramos tenerlo en primera versión de Ghost Tag. Tenía algún que otro bug, pero nada muy grave. De hecho, hubo un par de bugs grosos, de esos que te rompen el juego si haces la acción equivocada. Sí, bueno, pero eso es lo de menos. El resultado final fue un videojuego multijugador en donde hasta 8 jugadores podían competir en un juego de la mancha. Estos podían volverse invisibles, hacer un dash y poseer distintos tipos de objetos que poseían distintos tipos de habilidades.
Había 8 personajes originales creados para el juego, 4 mapas distintos y aparte tenías la posibilidad de elegir cuántas manchas había en cada partida. Hasta el día de hoy, no sabemos cómo hicimos todo esto en una semana, pero como dijimos, estos eventos están llenos de magia y mística. Así que una vez que terminamos el juego, nos quedamos esperando a diciembre, que iban a anunciar a los ganadores. El juego era muy entretenido y encima visualmente se veía muy atractivo. Teniendo en cuenta que era un juegazo, estábamos muy confiados en que era obvio que a los jueces del concurso les iba a parecer el mejor juego de la historia, porque básicamente lo que... Otro concurso más, en donde nuestro juego queda fuera del panteón de ganadores. Todo está perdido, señores. No queda nada que hacer. Pero el juego estaba bastante chido, ¿no? Bueno, el juego no ganó, pero no pasa nada. A nosotros nos encantó el resultado. Nos parecía una gran idea para desarrollar y convertir en nuestro primer juego comercial. Así que eso es lo que nos propusimos hacer. Durante los siguientes meses, estuvimos trabajando en agregar 10 personajes más y alrededor de 10 escenarios nuevos. Nos propusimos que cada mapa traiga consigo una mecánica o gimmick nuevo. Entonces, creamos escenarios como The Bumping Cars, en donde los fantasmas pueden poseer autitos chocadores para escapar y perseguir a otros jugadores a gran velocidad. The Groovy Monster, un mapa inspirado en la clásica escena del pasillo de Scooby-Doo, donde son perseguidos por un monstruo. The Mirror, donde el mapa es dividido por un espejo y los jugadores pueden ver su reflejo en la otra mitad. También pueden cambiar de lugar con su reflejo para confundir a sus rivales. Entre estos escenarios y otros más, llegamos a un total de 16 mapas. Si ustedes tienen alguna idea para algún escenario que les gustaría ver en este juego, por favor háganoslo saber en los comentarios. La vamos a tener en cuenta. Che, pero pará, algo no me cuadra. ¿Nosotros no estábamos haciendo otra cosa en 2022? En el video de Space Gun, que asumimos que todos vieron, les contamos que en octubre y noviembre del 2022 estuvimos trabajando en dicho juego. Un space shooter donde podés abducir a los enemigos para unirlos a tu ganga. Este es un juego gratuito para Android y fue nuestro primer juego comercial. Pero pará, ¿no iba a ser Ghost Tag nuestro primer juego comercial? Y sí, macho, ¿vos te pensás que a Space Gun le importó eso? ¿No lo viste entrar por el techo, boludo, recién? ¿Qué parte de la metáfora no se entendió? Debido a razones no relacionadas a este video, decidimos poner en hiatus a Ghost Tag durante unos meses para poder trabajar en Space Gun. Pero nada, luego de unos meses y algunos contratiempos, pudimos finalizar y publicarlo. Así que era obviamente momento de ponernos a trabajar nuevamente en... ¿Eh? Si vieron nuestro último video, entonces conocen a esta máquina del mal. Este es el otro juego que estamos desarrollando actualmente, Snakes and Cheaters. Este es un juego que salió de la GMTK Game Jam de 2022, en donde haces trampas jugando escaleras y serpientes. Nos gustó tanto este concepto que terminamos guardando Ghost Tag nuevamente en el cajón para centrarnos en el desarrollo de Snakes and Cheaters. Nunca fue nuestra intención abandonar el proyecto, pero al ser un juego multijugador, había factores que nos asustaban bastante, como la ausencia de un modo online o la necesidad de conseguir una fanbase sólida para el juego. Toda esta preocupación es porque el proyecto nos gusta mucho y nos dolería trabajar tanto en él para que nadie lo termine jugando. Entre estas inquietudes y la constante aparición de nuevos proyectos más llamativos y mucho más fáciles de realizar, se llegó a este aparente abandono del desarrollo de Ghost Tag. Hasta que, en 2023 llegó a nuestros oídos la noticia de que se iban a llevar a cabo 2 eventos en Buenos Aires, nuestra ciudad, en donde los desarrolladores de videojuegos podían mostrar sus proyectos de una exposición al público. Claramente dijimos, esta es la nuestra. Y tras un largo análisis, decidimos que era el momento de desempolvar Ghost Tag y mostrárselo al mundo. Mandamos nuestra solicitud a ambos eventos y un tiempo después nos confirmaron que quedamos seleccionados para estar en la exposición. Esto nos alegró mucho, pero ahí fue cuando nos dimos cuenta de un factor muy importante. Debido a que Ghost Tag fue abandonado muy a mitad de camino, este no se encontraba en un estado jugable. Había mucho por modificar para poder mostrarlo. Entonces, le tocó a Miura sentarse y modificar el código del juego para dejarlo en un estado decente. Y si no me equivoco, al ver el código que él mismo había hecho unos meses antes, sus palabras fueron las siguientes. ¿Quién fue el imbécil que escribió este código? No se entiende una mierda, dinamiten Ghost Tag.
Claro, Ghost Tag fue el primer proyecto serio de Miura en Godot, por lo que el código de este era una aberración contra la informática. Ergo, el Miura del presente estaba puteando como loco. Debido a esto, decidimos que el juego en algún momento tendría que ser reconstruido desde cero. Pero bueno, estos eventos se acercaban y no teníamos tiempo de hacer eso. Así que por el momento, Miura se dedicó a atar con alambre lo que teníamos del juego como para tener una versión más o menos afable para presentar. Y la verdad es que quedamos muy contentos con ambos eventos. Sentimos que hubo un gran interés por Ghost Tag en ambos. La gente no paraba de jugar, nos daban muchos comentarios positivos y nos preguntaban constantemente dónde conseguir el juego. Una cosa que nos pareció muy divertida fue que en ambos eventos teníamos 2 computadoras en simultáneo, una con Ghost Tag y otra con Snakes and Cheaters. Y cada 50 personas que jugaban Ghost Tag había una sola que jugaba Snakes and Cheaters. Entonces, en cierto modo, esto se sentía como su venganza por haberlo enterrado tiempo atrás. Pero nada, lo más importante es que esto sirvió para motivarnos y fue lo último que necesitábamos para decidir sacar Ghost Tag de su tumba. Chiste de fantasma. Actualmente nos encontramos desarrollando Ghost Tag en simultáneo con Snakes and Cheaters. Al mismo tiempo, estamos buscando un publisher para Ghost Tag. Esto es básicamente para que nos puedan ayudar en la distribución y el marketing, ya que nos gustaría que este llegue a la mayor cantidad de gente posible. En estos días vamos a arrancar su reconstrucción desde cero y vamos a utilizar Godot 4, su última versión. Esta trae features que nos pueden ayudar un montón en la programación de bots y muchas cosas más. Además, empezar de nuevo me da la posibilidad de escribir código que a mi yo del futuro no le dé ganas de hacer lo mismo que hizo Niva al principio del video. Luego de mucho planeamiento y debate, ya estamos bastante seguros de lo que tiene que ser Ghost Tag. Va a ser un multiplayer offline de hasta 8 jugadores, con posibilidad de añadir bots. Va a tener una buena cantidad de escenarios, cada uno con mecánicas y características únicas. Va a tener un roster de 20 personajes, y va a tener un modo campaña single player. Ese es el plan actual. Por el momento no vamos a trabajar en un modo online, pero estamos dispuestos a considerarlo si vemos que llega a ser un feature necesario o exigido. Esto fue básicamente un recuento de lo que fue nuestra historia con Ghost Tag. Sin embargo, sabemos que es solo el comienzo. Todavía queda mucho por hacer, así que seguro vamos a subir algún que otro devlog contando cómo va avanzando el proyecto. Esta vez no podemos ofrecerles ninguna versión del juego para que prueben, pero ya pueden agregar Ghost Tag a su wishlist de Steam. Eso nos ayudaría un montón. El link está en la descripción. Sin mucho más que decir, si les gustó el video dejen un like, suscríbanse para estar atentos a nuestro nuevo contenido y déjennos algún comentario abajo, que nos encanta leer lo que nos dicen. Adiós.